Filosofía oriental. La filosofía oriental o filosofía asiática incluye las diversas filosofías de Asia del Sur y Asia Oriental, incluida la filosofía china, la filosofía india, la filosofía budista, dominante en el Tíbet, Bután, Sri Lanka y el sudeste asiático, la filosofía coreana y la filosofía japonesa. La categoría de filosofía oriental o filosofía asiática es un producto de la Academia Occidental del siglo XVIII y no existía en Asia Oriental ni en la India. Esto se debe a que en Asia no existe una sola tradición filosófica unificada con una sola raíz, sino varias tradiciones autóctonas que a veces han estado en contacto. Arthur Schopenhauer fue uno de los primeros pensadores de la filosofía occidental en compartir y afirmar principios importantes de la filosofía oriental, como el ascetismo y la apariencia del mundo. Filosofía persa. La filosofía persa o filosofía iraní se remonta a tiempos de tradiciones filosóficas y pensamientos que se originaron en la antigua Persia con raíces indo-iraníes y fueron influenciadas considerablemente por las enseñanzas de Zoroastro. La cronología de la materia y de la ciencia de la filosofía comienza con los indo-iraníes, que datan este evento a 1500 a.C. La filosofía de Zaratustra ingresó a influir la tradición occidental a través del judaísmo, y por lo tanto en el platonismo medio. A lo largo de la historia iraní y debido a los cambios políticos y sociales notables tales como conquista musulmana de Persia y las invasiones mongolas de Persia, un amplio espectro de escuelas de pensamiento mostraron una variedad de puntos de vista sobre cuestiones filosóficas que se extienden desde antiguas tradiciones iraníes y sobre todo relacionadas al zoroastrismo, a las escuelas que aparecen en las finales de la era preislámica, como el maniqueísmo y el mazdaquismo, así como varias escuelas post-islámicos. La filosofía iraní después de la invasión árabe de Persia, se caracteriza por diferentes interacciones con la filosofía persa antigua, la filosofía griega y con el desarrollo de la filosofía islámica. La escuela de iluminación y la filosofía trascendente son consideradas como dos de las principales tradiciones filosóficas de la época en Persia. Filosofía india. La filosofía india, llamada también filosofía hindú, es la suma de tradiciones filosóficas y doctrinas religiosas originadas en el subcontinente indio. Su desarrollo se encuentra estrechamente ligado a la historia de la India, que desde la antigüedad fue un auténtico crisol de culturas, las cuales con el tiempo se fusionaron y dieron como resultado varias doctrinas desarrolladas principalmente dentro del ámbito religioso. Las tradiciones de la filosofía india se clasifican generalmente como ortodoxas o heterodoxas, dependiendo de si aceptan la autoridad de los Vedas y si aceptan las teorías de Brahman y Atman. Algunos de los primeros textos filosóficos que sobreviven son los Upanishads del período védico posterior, 1500 a.C. Los filósofos indios desarrollaron un sistema de razonamiento epistemológico, pramana, y lógica e investigaron temas como la metafísica, la ética, la hermenéutica y la soteriología. La filosofía india también cubrió temas como la filosofía política como se ve en el Arthashastra, siglo IV a.C., y la filosofía del amor como se ve en el Kama Sutra. Las 6 escuelas ortodoxas comunes surgieron entre el comienzo de la era común y el imperio Gupta. Estas escuelas hindúes desarrollaron lo que se ha llamado la síntesis hindú fusionando elementos brahmánicos y elementos heterodoxos del budismo y el jainismo. El pensamiento hindú también se extendió hacia el este llegando al imperio indonesio Srivijaya y el imperio Khmer camboyano. Estas tradiciones se agruparon más tarde bajo el nombre hinduismo. El hinduismo es la religión dominante en Asia del Sur. El hinduismo es una categorización de distintos puntos de vista intelectuales o filosóficos, más que un conjunto de creencias rígidas, y con cerca de 1.000 millones de seguidores es la tercera religión más grande del mundo, después del cristianismo y el islam. Desarrollos posteriores incluyen el desarrollo del Tantra y las influencias islámicas. El budismo desapareció en su mayoría de la India después de la conquista musulmana en el subcontinente indio, sobreviviendo en las regiones del Himalaya y el sur de la India. El período moderno temprano vio el florecimiento de Navjanyaya, la nueva razón, bajo filósofos como Raghunatha Shiromani que fundó la tradición. En la historia de la filosofía india se pueden distinguir 3 grandes períodos.
El primer período es el del Vedismo, que transcurrió aproximadamente desde el siglo XV a.C. hasta el siglo VIII a.C. Durante este primer período se desarrollaron los primeros textos védicos. El segundo período es aquel del brahmanismo, aproximadamente desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V a.C. En este período se incorporaron los Upanishads al conjunto de textos sagrados. Y el tercer período es el del hinduismo propiamente, que comienza aproximadamente en el siglo V a.C. y aún continúa. La era moderna vio el surgimiento del nacionalismo hindú, los movimientos de reforma hindúes y neovedanta, o el modernismo hindú, cuyos principales proponentes incluyeron a Vivekananda, Mahatma Gandhi y Aurobindo, y que por primera vez promovió la idea de un hinduismo unificado. La filosofía china es la suma de escuelas filosóficas creadas en China. Tiene una historia de varios miles de años y su inicio se suele establecer en el siglo VII a.C. con la escritura del Uno Ching, el libro de los cambios, un compendio antiguo sobre adivinación que introdujo algunos de los términos fundamentales de la filosofía china. Sin embargo, la tradición oral se remonta a épocas neolíticas. La historia de la filosofía china se puede dividir en 4 períodos. El primero vio venir las primeras doctrinas de la dinastía Shang acerca de lo cíclico, así como el Uno Ching, el libro de los cambios. El segundo período es el de la filosofía china clásica, conocido por la variedad y cantidad de escuelas que se formaron. Entre ellas destacaron el confucianismo, el taoísmo, el moísmo, el legalismo y la escuela de los nombres. El tercer período comenzó cuando la dinastía Qin adoptó como filosofía oficial el equismo, persiguiendo además a los confucianistas y moístas. Luego la dinastía Han impuso al confucianismo y taoísmo como doctrinas oficiales, y su influencia continuaría hasta el siglo XX. El último período, el de la modernidad, se caracteriza por la importación e incorporación de la filosofía occidental. Durante la dinastía Zhou occidental y los siguientes períodos después de su caída, florecieron las 100 escuelas del pensamiento, siglo VI a 221 a.C. Este período se caracterizó por importantes desarrollos intelectuales y culturales y vio el surgimiento de las principales escuelas filosóficas de China, el confucianismo, el legalismo y el taoísmo, así como numerosas otras escuelas menos influyentes. Estas tradiciones filosóficas desarrollaron teorías metafísicas, políticas y éticas como Tao, Yin y Yang, Ren y Li que, junto con el budismo chino, influyeron directamente en la filosofía coreana, la filosofía vietnamita y la filosofía japonesa, que también incluye la tradición sintoísta nativa. El budismo comenzó a llegar a China durante la dinastía Han en 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo, a través de una transmisión gradual a través de la ruta de la seda, y mediante influencias nativas desarrollaron distintas formas chinas, como Zen, que se extendieron por toda la esfera cultural de Asia Oriental. Durante las dinastías chinas posteriores, como la dinastía Ming, 1368 hasta 1644, así como en la dinastía coreana de Joseon en 1392 hasta 1897, un renacimiento del neoconfucianismo dirigido por pensadores como Wang Yangming se convirtió en la escuela de pensamiento dominante, y fue promovido por el Estado imperial. En la era moderna, los pensadores chinos incorporaron ideas de la filosofía occidental. Gottfried Leibniz fue uno de los primeros intelectuales europeos que reconocieron el valor y la importancia del pensamiento chino. La filosofía marxista china o maoísmo se desarrolló bajo la influencia de Mao Zedong, mientras que el pragmatismo chino bajo el ascenso de Wu Xi y el nuevo confucianismo fue influenciado por Xiong Zili. Filosofía japonesa. La filosofía japonesa se origina a partir del desarrollo cultural de Japón, a través del proceso religioso e histórico que surgió del pensamiento chino, manteniéndose hasta el período Heian, del cual se inicia el pensamiento japonés y al igual que el primero, se orienta a los asuntos de sabiduría práctica. El pensamiento japonés moderno se desarrolló bajo fuertes influencias occidentales, como el estudio de las ciencias occidentales, llamado Rangaku, y la sociedad intelectual modernista Meirokusa, que se inspiró en el pensamiento europeo.
El siglo XX vio el surgimiento del sintoísmo estatal y también el nacionalismo japonés. La escuela de Kioto, una influyente escuela filosófica japonesa, surgió también influenciada por la fenomenología occidental y la filosofía budista japonesa medieval. Filosofía coreana. La filosofía coreana se enfocó en su totalidad en la cosmovisión. Se integró el contenido emocional del chamanismo, lo impredecible, y algunos aspectos del neoconfucianismo. El pensamiento tradicional coreano ha sido influenciado por un gran número de corrientes de pensamiento filosófico y religiosas a lo largo de los años. Al ser las principales influencias en la vida en Corea, a menudo los movimientos del chamanismo coreano, taoísmo, budismo y confucianismo han moldeado el estilo de vida y pensamiento coreano. Filosofía budista. La filosofía budista es la suma de las investigaciones filosóficas de las varias escuelas budistas. La principal preocupación del budismo siempre fue la liberación del sufrimiento, nirvana, y el camino hacia esa liberación, que consiste en acción ética, meditación y sabiduría. Los budistas indios buscaron esta comprensión no solo a partir de las enseñanzas del Buda, sino a través del análisis filosófico y la deliberación racional. Los pensadores budistas en India y posteriormente en Asia Oriental han cubierto temas filosóficos tan variados como fenomenología, ética, ontología, epistemología, lógica y filosofía del tiempo en su análisis de este camino. El budismo temprano se basó en evidencia empírica obtenida por los órganos de los sentidos y el Buda parece haber mantenido una distancia escéptica de ciertas preguntas metafísicas, negándose a responderlas porque no eran conducentes a la liberación. Los puntos particulares de la filosofía budista han sido a menudo objeto de disputas entre diferentes campos filosóficos budistas. Estas disputas dieron lugar a varias escuelas llamadas Abhidharma, y a las tradiciones Mahayana de Prajnaparamita, perfección de la sabiduría, Madhyamaka, camino medio, y Yogacara, práctica de yoga. La filosofía budista comienza con el pensamiento de Gautama Buda, circa siglos 6 y 4 a.C. y se conserva en los primeros textos budistas como las Nikayas del canon Pali. El pensamiento budista es transregional y transcultural. Se originó en la India y luego se extendió a Asia Oriental, el Tíbet, Asia Central y el Sudeste Asiático, desarrollando tradiciones nuevas y sincréticas en estas diferentes regiones. Las diversas escuelas del pensamiento budista son la tradición filosófica dominante en el Tíbet y en países del Sudeste Asiático como Sri Lanka y Birmania. La principal preocupación del budismo es la soteriología, definida como la libertad desde dukkha, inquietud. Debido a que la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de las cosas se considera una de las raíces del sufrimiento, dukkha, la filosofía budista se ocupa de la epistemología, la metafísica, la ética y la psicología. Los textos filosóficos budistas también se deben entender dentro del contexto de las prácticas meditativas que se supone que producen ciertos cambios cognitivos. Los conceptos innovadores clave incluyen las 4 nobles verdades, anatta, no yo, una crítica de una identidad personal fija, la transitoriedad, anicca, de todas las cosas y un cierto escepticismo sobre las preguntas metafísicas. Después de la muerte de Buda, varios grupos comenzaron a sistematizar sus principales enseñanzas y desarrollaron sistemas filosóficos denominados Abhidharma. Los filósofos de Mahayana como Nagarjuna y Vasubandhu desarrollaron las teorías de Sunyata, vacuidad de todos los fenómenos, y Vijnaptimatra, solo apariencia, una forma de fenomenología o idealismo trascendental. La escuela Dignaga o escuela de Brahmana promovió una forma de epistemología y lógica. A través del trabajo de Dharmakirti, esta tradición de lógica budista se ha convertido en el principal sistema epistemológico utilizado en la filosofía y el debate del budismo tibetano. Después de la desaparición del budismo de la India, estas tradiciones filosóficas se extendieron por toda Asia a través de la ruta de la seda y continuaron desarrollándose en el budismo tibetano, el budismo de Asia Oriental y las tradiciones budistas Theravada. El período moderno vio el surgimiento del modernismo budista y el humanismo budista bajo influencias occidentales y el desarrollo de un budismo occidental con influencias de la psicología moderna y la filosofía occidental. En el Tíbet,
La tradición india continuó desarrollándose bajo pensadores como Sarya Pandita, Tsongkhapa y Humi Pham. En China, nuevos desarrollos fueron dirigidos por pensadores como Xuanzang, autor de nuevos trabajos sobre Yogacara, Zhiyi, quien fundó la escuela Tiantai y desarrolló una nueva teoría de Madhyamaka, y Giffen Songmi, que escribió sobre Bayan y Zen. Filosofía islámica. La filosofía islámica es el conjunto de doctrinas relacionadas con la vida, el universo, la ética, la sociedad y demás cuestiones fundamentales vinculadas al mundo islámico. La tradición islámica actual combina algunos pensamientos del neoplatonismo y del aristotelismo con otros conceptos que fueron insertados mediante el desarrollo del Islam. Ciertos filósofos de peso como el árabe Al-Kindi y los persas Al-Farabi y Avicena, así como Ibn Tufayl y Averroes, originarios de la península ibérica, precisaron algunas interpretaciones de Aristóteles que fueron después absorbidas por los intelectuales judíos y cristianos. La historia de la filosofía islámica contiene ejemplos significativos de otros filósofos que abordaron un gran número de cuestiones que terminaron por influenciar al escolasticismo medieval de Europa. Entre ellos se encuentran Al-Ghazali y Mulla Sadra. Los musulmanes, y en menor medida los cristianos y los judíos, contribuyeron con el folclore arábigo y se distanciaron entre sí de acuerdo a sus dogmas filosóficos más que por sus doctrinas religiosas. Cuando los pueblos árabe y bereber llegaron a la península ibérica, la literatura filosófica arábiga fue traducida a los idiomas hebreo y latín, contribuyendo al desarrollo de la filosofía europea.